Antes que nada, mil gracias a Vertec por la invitación, la verdad estoy muy contento de estar acá. Mi nombre es Mateo y vengo a contarles un poco cómo estamos usando inteligencia artificial para hacer más humano el contacto entre candidatos que están buscando trabajo y empresas. Empiezo a contarles por dónde arrancó todo esto. Yo soy voluntario en una ONG que da microcréditos a gente de la base de la pirámide. En este caso, por ejemplo, Miriam tiene un kiosco y le dimos un microcrédito. Mi trabajo cuando estaba ahí, sigo siendo voluntario, pero en ese momento, era juntarme con las personas para entender si le podíamos dar un microcrédito o no. Como gente de este sector más vulnerable no tiene estados financieros para analizar, la única manera de darte cuenta si le puedes prestar plata o no es sentándote a tomar mate y conociéndoles por qué hacen lo que hacen, conociendo a sus familias. Entonces esa experiencia me terminó obsesionando con un problema que veía, que mucha gente capaz le costaba buscar trabajo, en especial en este sector. Entonces, ahondando un poco en el porqué, que son muchas las razones, nos dimos cuenta que había dos factores fundamentales. Uno, a la gente le costaba generar información de sí misma, y la otra, transmitir esa información. Así es como nace EMI. Como con mi socio venimos de tecnología, hicimos una solución tecnológica. Creamos un chatbot que básicamente chatea con la gente para hacer un CV. Un chatbot, como explicaron antes, que seguramente ya lo tienen, es un software que puede emular la conversación con una persona. En este caso, mediante un chat. Este chatbot EMI guía a las personas a hacer un CV. Les pregunta, les va respondiendo y los va guiando en un proceso que por lo general les cuesta hacerlo. Además, lo hace en un ambiente de confianza para ellos, porque el chat es un ambiente que cuando la gente se da cuenta que, por ejemplo, es un robot, le permite preguntar cosas que persona no preguntaría. Por ejemplo, ¿qué es un CV? Y lo hace sobre un medio que todos tienen acceso y todos conocen, el chat. Entonces la gente puede chatear con EMI, en este caso, por ejemplo, como se ve ahí en Facebook Messenger, y chateando EMI le hace desde el celular un CV. Un CV que pueden bajar, imprimir o hasta mandar a búsqueda de trabajo. Mucha gente también no maneja o no tiene mail, entonces EMI le da la posibilidad a la gente de mandarlo por ellos. Le dan una dirección de correo de empleos y lo manda. Algo muy interesante que empezó a pasar con EMI es que la gente, que por más que sabía que era un robot, porque EMI se presenta como un robot, le empezó a asignar sentimientos. Entonces, por ejemplo, cuando conseguía un trabajo, venía y le agradecía a EMI, le decía: EMI, mil gracias porque me conseguiste un trabajo. O del otro lado también, cuando no pasaban cosas, la gente se frustraba y también insultaba a EMI, obviamente, ¿no? Pero también, como les decía antes, esta situación de ser un robot y un chat es extraño porque le asignan sentimientos, pero también les da un ámbito de confianza donde se sienten libres de expresar lo que realmente saben hacer y las dudas que tienen, ¿no? Entonces, en cierto punto esto empezó a crecer, mismo EMI empezó a incluir nuevas cosas, como por ejemplo practicar una entrevista de trabajo con EMI, que EMI te va corrigiendo y tirando tips. Y en cierto momento con mi socio decidimos dejar nuestros trabajos y enfocarnos a esto. Y para seguir mejorando EMI dijimos, ahora hay que entender el otro lado de la mesa, o sea, las empresas que contratan a la gente. Como ninguno de los dos viene del mundo de selección, lo único que nos quedaba hacer era hacer selección nosotros. Entonces ahí empezamos a trabajar, nosotros haciendo selección dentro de otras empresas que nos abrieron las puertas, a hacer selección. En especial nos enfocamos en selección de perfiles no profesionales, búsquedas de perfiles operativos. A esto me refiero, por ejemplo, búsqueda de perfiles en call centers, en industria, en retail y de toda esa masa de gente que es más del 70% de la fuerza de trabajo de Latinoamérica, o sea, una masa muy grande. Y lo primero que nos empezamos a dar cuenta notábamos una frustración del equipo de selección, de la gente que nos estaba enseñando cómo hacer su trabajo, de no poder conocer a cada uno que se ha postulado a una búsqueda. Les aplicaban 3.000 personas, aunque apliquen 100 personas, es imposible juntarte con cada persona para conocerla. Además, cuando empezaron a leer los CVs, que era la única manera de conocerlos, se dan cuenta que les faltaba información. No es lo mismo hablar ni por teléfono ni en persona que ver un CV de una persona, que es un resumen claramente, ¿no? Después lo que empezamos a ver es que cuando empezaban a trabajar los CVs y a llamar candidatos y empezar a contactarlos, veían que los medios actuales que se usan para postularse a la búsqueda de trabajo hacía que mucha gente se postulaba sin tener interés en el puesto, porque se postulaba a todos. Entonces yo mismo llamaba a gente, le decía: vimos tu perfil para tal búsqueda y te estamos llamando para ofrecerte un trabajo. Y nos decían: ¿para qué trabajo? No sé, me postulé a muchos, explícame. Y cuando le explicabas te decían: no me interesa, gracias. Y vos te pasaste un tiempo filtrando ese CV, clasificándolo, llamándolo,
y ese tiempo es frustrante. Después nos dimos cuenta que los CVs tenían información faltante o desactualizada. Por ejemplo, datos de contacto de gente que te encantaba, pero después lo llamás, el número daba inexistente o desactualizado, o información que faltaba, por ejemplo DNI, que necesitaba sí o sí para seguir en el proceso. Y todo eso generaba trabajo, de nuevo, frustrante y que no aportaba valor para un proceso de selección. Y por último, cuando ibas al siguiente paso a coordinar una entrevista, especialmente en perfiles no profesionales, se hacía difícil porque llamás a la gente, el medio de llamar quizá no te atendían, te costaban. Coordinabas una entrevista y se presentaba la mitad. Y la mitad ni avisaba que llegaba. Entonces nos dimos cuenta que habían diferentes pasos que terminaban generando una situación donde perdían todos. Pierde el candidato como la empresa. La empresa porque con un proceso costoso, largo, termina seleccionando mal. Y los candidatos obviamente porque quedan enterrados, por ejemplo, buenos candidatos en esa masa de gente o candidatos que realmente cumplen para un puesto de trabajo, atrás de un CV no había forma de mostrarse y obviamente nunca podían llegar a esos trabajos. Entonces ahí fue cuando le dimos una vuelta a Emi y se empezó a convertir en un asistente del equipo de selección. Lo vimos como un miembro más del equipo de selección. Vimos que Emi tenía la posibilidad de eliminar tareas tediosas de este proceso. Eliminarlas para abocarlas a parte de contacto humano. Nosotros, como decían antes, creemos que la inteligencia artificial no reemplaza en este caso personas, sino que las potencia. Elimina todo el proceso que no genera valor y hasta frustra a los electores para que puedan usar ese tiempo a contactarse con más gente. Entonces Emi, antes que nada, primero le da una opción a todos, porque puede chatear con 1000 personas al mismo tiempo. Puede conocer a las 1000 personas, cosa que ningún humano puede hacer. Después, como les decía, elimina tareas tediosas. Por ejemplo, actualizar datos de contacto, decirle, che, este es tu número actualizado, ¿estás seguro? Mirá que te vamos a llamar ahí para el siguiente paso. Después, aumentar el contacto humano, eliminando, como les decía, las tareas tediosas. Y por último, generando una experiencia positiva. Por ejemplo, avisando cuando alguien no quedó seleccionado. Obviamente una empresa no puede avisar a las 5000 personas que aplicaron un puesto. No le dan los tiempos, no es porque la empresa es mala. Pero teniendo a Emi como parte del equipo de trabajo, vimos que había una oportunidad de avisarle a todos. Entonces, para cerrar un poco, antes les voy a explicar un poco cómo funciona Emi funcionalmente. Hoy en día Emi se conecta a cualquier fuente de trabajo, ya sea bolsa de trabajo, Facebook, página de internet, lo que sea, y cuando alguien se postula una búsqueda de trabajo, lo lleva a chatear con Emi. En ese chat lo primero que hace Emi es explicarle el puesto y recibir un montón de preguntas sobre el puesto, por ejemplo, sobre la empresa, sobre los beneficios, sobre las condiciones de trabajo. Después de que al candidato le quedó claro las condiciones de trabajo, pasa a hacerle preguntas. El objetivo de las preguntas es conocerlo más allá de un CV. Conocerlo a ver si realmente va con el perfil de ese puesto. Si es que va, esa información le llega al equipo de selección y el equipo de selección procede como gusta. También Emi ayuda en el proceso de coordinación. Por ejemplo, si la siguiente etapa es una entrevista grupal, Emi ayuda a primero convocar a la gente y después hacerle follow-up para ver si se van a presentar. Che, mañana es la entrevista, ¿te vas a presentar? No, hasta bien, agendemos. ¿Por qué no te vas a presentar? O alguien que no se presentó, hablarle, ¿por qué no te presentaste? ¿Tuviste un problema personal? Entonces le ayudan todos el proceso. Como les decía, nosotros vemos, nuestra visión es hacer más humana la búsqueda de trabajo y la selección de personal usando tecnología. Hoy en día nos estamos enfocando en el primer paso, en el primer contacto entre la empresa y el candidato. Hoy en día nosotros estamos en un beta cerrado, trabajando con un número limitado de empresas, tanto de Argentina como de la región, pero la verdad estamos con muchas ganas de que quienes quieran sumar a ellos sus equipos de trabajo, nos contacten y que se sumen a esto. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una sola pregunta. Dale. Dice una persona si Emi es capaz de identificar una entrevista o un currículum mentiroso. A ver, 100%. Por eso digo que es tan importante el factor humano. Obviamente, si querés engañar a Emi, se puede. Lo que tiene Emi es una conversación, no es un formulario. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿tenés el secundario completo, un formulario normal, un CV? Diría sí, no. Emi tiene la posibilidad de ahondar. Bueno, contame, ¿a dónde fuiste al secundario? ¿No dudas materias? ¿Tenés el analítico en mano terminado? Entonces, con todo ese proceso, trata de detectar
si hay mentiras o no, pero obviamente no es infalible. Si querés mentirle a Emi, le podés mentir, pero para eso siempre está el paso humano después, el ojo entrenado, esa experiencia acumulada, eso sí es muy difícil engañar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias.